Sí, claro. Sale, Entonces, gracias. no, de nada. Entonces, al final, nuestras funciones vectoriales, al igual que las funciones, son mapeos, solamente que las funciones vectoriales ahora tienen un codominio vectorial. Ah, lo estoy escribiendo. Muy bien. ¿Podría decir otra vez la definición, profe, por favor? De función vectorial, Ajá. bueno, a ver, la definición exacta debería de ser dados dos conjuntos definidos, en este caso, pues vamos a suponer que son todos los reales de orden n y m. Entonces, una función vectorial sería un mapeo que eh, a cada elemento de Rm le asocia uno y solo un elemento de Rn. Porque, bueno, también en esto va implícito el hecho de que sea función. ¿Vale? Entonces, pues eso, las funciones vectoriales, en lo que se diferencian de las funciones escalares es que el codominio ahora es vectorial. Entonces, ¿cómo se vería una función vectorial? Pues, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, f de x y de y igual a 3x cuadrada más 2y, coma 2x menos 4y, coma, pues no sé, otro número, seno de x, ¿no? Seno de x por y, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es una función vectorial. Esta función vectorial f tiene qué dominio y qué codominio. Su dominio es R2 porque necesitamos dos variables en el dominio, x y tiene un codominio de tres componentes, ¿cierto? Porque la regla de correspondencia nos dice que el resultado de aplicarle esta función vectorial a un vector de dos componentes x, y es otro vector, pero ahora de tres componentes, ¿cierto? La primera 3x cuadrada más 2y, la segunda 3x menos 4y y la última seno de x por y. Entonces, esta función iría de R2 a R3. Y bueno, entonces, en este caso, podríamos decir, por ejemplo, que esta f de x y es igual a f de x. Aquí el subíndice no está representando una derivada parcial, sino lo utilizo pues como diferenciador entre las funciones, porque estas van a ser funciones en minúsculas y van a estar pues asociadas a una cierta coordenada, por supuesto. Entonces, por eso, si está asociada a la coordenada en x, le pongo x como subíndice, ¿vale? Entonces, haciendo la consideración de que esta función estuviera definida como tres funciones fx, fy y fz, donde estas funciones esta fx, fy y fz son funciones, bueno, no, más bien se debería escribir así, son funciones que van de R2 a R, ¿vale? Entonces,
si hago esta consideración de que esta función f mayúscula está compuesta por funciones f minúscula, x, y, z, donde estas funciones van a ser funciones de variable vectorial, pero escalares. Entonces, yo podría, igualando estos dos vectores van a ser iguales si son iguales componente a componente, entonces yo podría igualar este 3x cuadrada más 2y con f de x, luego el 3x menos 4y con el f de y finalmente el seno de x por y con el f de z, ¿vale? Vamos a ponerlo verde y este también vamos a ponerlo verde. Entonces, bajo esa consideración, entonces yo bien podría escribir a f de x como 3x cuadrada más 2y a f de y igual a 3x menos 4y y a f de z igual a el seno de x por y. Y pues todas estas son funciones al final del día, ¿cierto? Todas ellas dependientes de x y de y. Entonces, por eso les decía que estas funciones tienen el mismo dominio de la función vectorial, pero estas son funciones escalares. Entonces, al final del día, toda función vectorial es un conjunto de funciones escalares. ¿De qué forma? Pues si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso general, eh, una función f de componentes x, entonces, y bueno, de donde por supuesto esta f está definida para un dominio de dimensión m y un codominio de dimensión n. Entonces, en general, esta función sería algo más o menos así, ¿no? F de x1, x2 y así hasta xm, y sería igual a un vector cuyas componentes pues serían funciones f1, f2 y hasta fn, donde por supuesto cada una de estas funciones pues es función del mismo dominio de mi función vectorial. Ah, no, si no pierdo esto. Entonces así son las funciones vectoriales, ¿vale? ¿Ya copiaron eso? No, espérate, un minutito, profe. Un minutito, bro. Sí, copienlo. Profe, ¿qué Dime. dijo que era lo último, lo de FI? FI, bueno, esta FI, pues es como una representación de, en general, cada una de estas, porque, pues suponiendo que I puede ir desde 1 hasta N, pues representaría a cada una de las funciones. Entonces, lo que quiero decir aquí es que todas estas funciones FI, F1, F2 hasta Fn, todas ellas son funciones de las mismas variables, desde x1 hasta xm.
Escrito eso que dije sería así. ¿Ya lo copiaron? Ya, Ya profe. quedó. Bueno, debería de ponerle nada más ejemplo porque nada más fue uno. Usted no, profe. Lo último. Muy bien, entonces, pues obviamente esto es cálculo, aquí vamos a hacer derivadas, entonces, derivadas de funciones vectoriales, ¿cómo es que las vamos a tomar? Entonces, ¿cómo se definiría en principio la derivada parcial? Eh, la derivada parcial de una función f considerando una función f en general, ¿no? La de aquí abajo, respecto a la iésima de sus variables. Entonces, pues esto sería el límite. A ver, ¿existe este comando? Sí. El límite cuando... ¿sí? Sí. Un incremento de x, sí. ¿Qué escribí mal ya? Cuando el incremento de esta iésima variable tiende a cero, de un cociente, y este cociente sería de la función f valuada en x1, x2, x3 hasta xi más el incremento de esta xi menos la función valuada. Aquí lo voy a abreviar y le voy a poner, ay, me faltó un igual. Lo voy a poner nada más como f de x y ustedes cuando lean esto f de x, pues piensen que es esto, pero sin el incremento, ¿vale? Y dividido entre el incremento de xy. Bueno, este límite yo quería, bueno, esta cosa yo quería que saliera aquí abajo, pero la puso hasta acá. Ustedes pónganla abajo del límite, pues. Entonces, cuando este límite existe, existe la derivada parcial de una función respecto a su iésima variable. Sin embargo, debido a que esta función vectorial está compuesta por todas estas funciones escalares, entonces este límite se volvería un límite vectorial, quedando algo parecido a esto. A ver, déjenme ver si lo puedo escribir y que no quede tan horrible. Esto quedaría como la parte de aquí arriba, como un vector
cuyas componentes serían la primera F1 valuada en todo esto, menos F1 valuada en todo eso, menos este incremento, ¿vale? Eso sería la primera componente. Y luego la segunda componente pues sería más o menos lo mismo, pero en F2 y así sucesivamente, ¿vale? Sin embargo, este cociente de F1, eh, pues valuada desde x1 hasta xn y incrementada en la variable iésima y luego eso dividido sobre ese incremento y el límite cuando ese incremento tiende a cero es justamente la definición de derivada parcial normal. Entonces, esta cosa que acabo de escribir aquí sería igual a un vector de puras derivadas parciales. La derivada parcial de F1, a ver, no. La derivada parcial de F1 respecto a la iésima de las variables. Eso sería justamente esto que está aquí. Sin embargo, para todas las demás funciones, pues va a quedar algo idéntico, ¿no? Quedaría, por ejemplo, para F2. F2 valuada en x1, x2, x3, bla, 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 hasta la iésima variable, que se está valuada en la iésima variable más un incremento, menos F2 valuada en todas las mismas variables, exactamente las mismas, y divide entre el incremento de la iésima variable. Entonces, otra vez es el límite cuando en x2 este incremento tiende a cero, pues sería la derivada parcial, pero esta vez de x2, perdón, de f2. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la enésima de las funciones. ¿Vale? Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? La derivada parcial de una función vectorial es un arreglo de las derivadas parciales de las funciones escalares que componen a la función vectorial. Y a ver dónde hay dislexia. Aquí hay dislexia. Derivada parcial no, es un arreglo. Derivadas parciales de las funciones escalares que componen a la función vectorial. Exacto. Muy bien. Y entonces, ejemplos de esto, pues vamos a considerar la misma función que habíamos considerado para el ejemplo anterior, esta de acá. Si yo tengo esta función de aquí, y por ejemplo quiero encontrar su derivada parcial respecto a x, ¿esta cómo me quedaría? Esta 6x. tiene que tener tres componentes. La primer componente sería la derivada parcial de este 3x cuadrada más 2y, hasta el 2y. 6x, la primera. Entonces, exacto, me quedaría 6x, nada más. Sí, Luego, no. la derivada parcial de la segunda componente sería pues la derivada de 3x menos 4y. Entonces, eso me queda nada más 3. Y luego por la derivada del seno de x por y. La derivada del seno es coseno. Entonces, esto me quedaría coseno de x por y por la derivada
del argumento respecto a x, que eso sería la derivada de x por y respecto a x, eso me da Sería Y, y, ¿no? exactamente, y. Luego, la derivada parcial de la función respecto a y, por ejemplo, ¿cómo me quedaría? De la primera quedaría 2. De la primera quedaría exactamente 2, de la segunda menos 4, Coseno de XY por X. exacto, y en la última quedaría x coseno de xy. Y así quedarían las derivadas de primer grado. A ver, las de segundo grado, por ejemplo, ¿cómo quedarían? La segunda derivada parcial de la función f mayúscula respecto a x dos veces. La primera sería 6 Primero 6, luego 0. Y finalmente tendríamos menos seno menos seno, que es la derivada de coseno de de XY x por y, por, por por y Y. y por la derivada de el argumento respecto a x, del argumento del coseno respecto a x, que eso volvería a ser y. Entonces esto quedaría y cuadrada. Aquí, ¿vale? A ver, la derivada doble respecto a y dos veces, ¿cómo quedaría esta de acá? La primera quedaría 0. Las primeras dos quedarían cero, de hecho. Cierto. Las primeras dos quedarían cero. Y la última quedaría pues parecida a la segunda doble de x, pero pues en lugar de y cuadrada sería x cuadrada. Eso lo pueden verificar ustedes mismos. Y bueno, a ver las cruzadas, que ambas son iguales, no importa cómo las hagamos. Pues primero sería 0, 0, ¿no? Ajá, por ejemplo, sería como derivar esta respecto Y. a y. Entonces, sí, si derivo 6x respecto a y, pues me da 0. 3 respecto a y también me da 0. Y luego tendríamos que derivar este y por coseno de x por y. Entonces, esa derivada, como es la derivada de un producto de funciones, primero derivo la y. Esto me quedaría 1 por el coseno de xy más la derivada de y del coseno de x por y por y. Entonces, en ese caso, me quedaría pues y por la derivada del coseno, que esto sería menos seno, menos seno de x por y. Y esto a su vez multiplicado por la derivada de el argumento del coseno respecto a y, que eso es x. Entonces aquí me quedaría esto multiplicado por una x. Quedando al final esta derivada parcial cruzada como 0,0, ¿y qué se puede simplificar? Pues nada, no mucho, solamente desarrollar el producto. Quedaría coseno de x por y menos xy seno de x por y. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Qué queda así? Muy bien, pues cópiense también esto. Mientras copian, también como comentario, si la función vectorial tiene dominio escalar, esto quiere decir que de una sola variable va a muchas, que sería Profe, pues algo de la forma, ¿qué pasó? en la derivada de FXY dio lo mismo, ¿no? Nada más cambió los signos. Bueno, la escribí 2 veces, pero es lo mismo, ¿no?
¿Cómo? Ya ve que le escribió dos veces la derivada de XY, bueno, Ajá, la sí. cruzada, pero es lo mismo, ¿no? O sea, la puedo escribir solo una vez. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que aquí pues desarrollé toda la derivada y aquí ya nada más la simplifiqué. Gracias, profe. No, ¿de qué? Eh, entonces, si la función vectorial tiene dominio escalar, esto sería pues que en el dominio hay una sola variable, pero en el codominio sí hay muchas. O bueno, hay varias funciones vectoriales. Entonces, aquí las derivadas no son parciales, ¿no? Son derivadas totales. Pero pues en general es lo mismo, ¿no? La derivada, escribiríamos la derivada de la función f respecto, no sé, pues digamos que está definida respecto a x, ¿no? Entonces, esto sería igual a un arreglo de derivadas la derivada de la primera función que define a mi función, de la primera función escalar que define a mi función vectorial f mayúscula respecto a mi variable x. Y luego así nos vamos siguiendo haciendo derivadas totales de todas las funciones que componen a la función f mayúscula hasta la enésima de las funciones. ¿Ya lo copiaron? Espere un minutito, profe. Sí. Ya, profe. ¿Ya todos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un par de propiedades el- de la derivada parcial. Nosotros no las vamos a demostrar en general, solamente las vamos a mostrar para un par de funciones vectoriales chiquitas, ¿no? Nada más de dos componentes. Entonces vamos a suponer que tenemos... No, ¿qué hice? A ver. Ah, ajá. Vamos a suponer que tenemos una función vectorial f, incluso no me importa cuál es su dominio, pero cuyo codominio es de dos componentes, ¿no? Nada más. F1 y F2. Y lo mismo con G. G1 y G2. ¿Vale? Entonces,
Imagínense que tengo esas dos funciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada parcial? Voy a suponer que tienen dentro de su dominio alguna variable X, nada más piénsenlo así. Eh, la derivada parcial de una combinación de estas funciones. Supónganse algo así. Donde K es una constante. Entonces, ¿a cuánto sería igual esa derivada parcial? Pues esto sería la derivada parcial respecto a X. Y aquí dentro vamos a hacer la operación. Entonces, si yo multiplico a la función vectorial f por el vector k, ustedes ya saben que pues multiplicar un vector por un escalar es multiplicar todas las componentes del vector por dicho escalar. Entonces, esto me quedaría eh, un vector de componentes kf1, kf2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y luego a eso sumarle un vector de componentes g1 y g2. Entonces, aquí la primera componente de este vector me quedaría kf1 más g1 y la segunda componente me quedaría kf2 más g2. Y a esto es a lo que yo le tengo que tomar la derivada parcial. Entonces, según la definición que vimos ahorita de derivada parcial, entonces la derivada parcial de una función no es otra cosa sino un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de las funciones escalares individuales. Entonces, nosotros aquí tendríamos este vector, pero derivado parcialmente cada una de estas componentes, ¿no? Y lo mismo con esta otra. Tendríamos lo que hice. No, ok, ya voy a poner aquí. Así. No, pues no sigue poniéndolo mal. Ok. Así. Entonces, por la definición, la derivada parcial de toda esta función vectorial sería la derivada parcial de sus componentes individuales. Entonces, esto nos quedaría de esta manera. Y luego, pues conociendo las propiedades de derivada parcial, que la derivada parcial de una función multiplicada por un escalar nos permite sacar el escalar. Y además, la derivada parcial de la suma de funciones escalares es la suma de las derivadas parciales. De tal forma que esto nos puede quedar como vector, como, eh, bueno, a ver, aquí quedaría k, que multiplica a la derivada parcial de f1 respecto a x más la derivada parcial de g1 respecto a x. Eso como primera componente. La segunda componente nos quedaría k, que multiplica a la derivada parcial de f2 respecto a x más la derivada parcial de g2 respecto a x. Sin embargo, yo puedo separar esta cosa de aquí. Si se dan cuenta, aquí aparece la derivada parcial de f1, la derivada parcial de f2, y ambos están multiplicados por k.
Entonces, esta parte yo la podría descomponer como k que multiplica a la derivada parcial de toda la función f respecto a x. Y aquí tengo la derivada parcial de g1 respecto a x y la derivada parcial de g2 respecto a x. Entonces, a esto lo puedo ver como el vector derivada parcial de f multiplicado por k más el vector derivada parcial de g, bueno, en combinación lineal para este resultado. Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? ¿O qué se puede concluir de aquí? Pues que la derivada parcial es un operador lineal también para vectores, para funciones vectoriales, no solamente para funciones escalares. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un vector multiplicado por un escalar, entonces, y bueno, y eso después derivado, entonces nosotros podemos sacar el escalar de la derivada. Y si nosotros tenemos la derivada de la suma de vectores, entonces eso es igual a la suma de las derivadas. Se cumplen pues las propiedades que ya conocemos que cumple el operador derivada. En los escalares también se cumplen para los vectores, ¿vale? Entonces, copiense esa. Y mientras van copiando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo ahora quisiera la derivada parcial del producto punto? Es la derivada de F1 por F2. Ah, no, por G1. Ajá, F1 por G1 y F2 por G2. Ajá, sí, ¿Pero ya terminaron de copiar? No, ya casi. No, profe. Antes terminen ese anterior, antes de que empecemos con este. Profe, yo iba a dar las calificaciones del examen la otra semana, ¿verdad? No, se las doy ahorita antes de que termine la clase. Ya las tengo. Ah, vale, gracias. Les fue bien mal. Sí, también a mí me fue mal. Pero ustedes, ¿cómo ven? Ya el próximo semestre ya creen que sea ¿Presencial? presencial, sí, ¿no? Yo Sí, creo yo que- creo que ya. Ustedes ya conocen la facultad, Daniel. Sí, sí, ya, ya. Yo no. Es Yo que no. soy Tampoco. de, Yo soy de tampoco. quinto, perdón, profe. No, pues no me pidas perdón a mí, ¿yo qué? Ah, es que estuvo fast difícil por la pandemia y eso se me complicó la vida un rato en ese año. A Y todos, pues me yo creo. atrasé. Yo creo Sí, que a igual todos. debería de ir en quinto, pero me atrasé un año. Situación complicada esta, la de la pandemia, para muchas personas. Creo Por que eso no le que, iban a contar, ¿no? Algo así. Escuché. ¿qué? O sea, ese año no iban a contar un año, o sea, ya ve que te dan 15 semestres para acabar una carrera. Ah, pero para el artículo ese. Ujú, sí, sí. Pues no sabía, la verdad. Ni idea. Creo que no iban a ser válidos o algo así. Pero de todos modos, le estoy echando ganas ya otra vez. Pues sí, échenle ganas, muchachos. Es lo más que pueden hacer. Pero bueno, vamos a hacer, ya copiaron, ¿no? Ya. ya. Eh, entonces vamos a hacer esta derivada parcial. Esta derivada parcial, como esto es un producto punto, ya sería una derivada parcial de una función escalar. Sin embargo, vamos a ver cómo queda. Entonces, la derivada parcial del producto punto, ¿cómo estaba definido el producto punto? Es la multiplicación de las componentes de mis vectores, siguiendo el orden. Esto es, pues, la primera componente del primer vector se multiplica con la primera componente del segundo vector.
y así sucesivamente. La segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Y si hubiera más, seguimos siguiendo esa regla. Y luego las sumamos. Entonces, esto sería la derivada parcial de una función que estaría compuesta por la función escalar f1 multiplicada por la función escalar g1 más la función escalar f2 multiplicada por la función escalar g2. ¿Vale? Sin embargo, pues ya ya sabemos que la derivada parcial es lineal, entonces la derivada parcial de esta suma, pues no es otra cosa sino la suma de las derivadas parciales. Entonces yo pongo aquí derivada parcial y podría separar estas dos, ¿no? Primero la derivada parcial de f1 por g1 más la derivada parcial de... es que soy imbécil. Más la derivada parcial de f2 por g2, ¿vale? Y así nos quedaría. Bueno, no, esto lo voy a escribir abajo. Sin embargo, tenemos la derivada del producto de funciones. Entonces, esta derivada del producto de funciones, ¿cómo la puedo yo representar? ¿O cómo la puedo descomponer? Pues nosotros sabemos que por producto de funciones, la derivada, esto sería, primero, mi primera función sin derivar, multiplicada por la derivada De F2. de mi otra función, más la derivada de mi primera función por la segunda. Esa así sin derivar. Pues es la regla de la derivada del producto, eso, tal cual. Y la segunda parte de mi derivada, pues igual es un producto, entonces pues va a quedar idéntica a esta, pero con subíndices 2. Nos quedaría primero f2 multiplicada por la derivada de g2, que es esta de aquí, y luego tendríamos que derivar f2 y dejar a g2 constante. Entonces, derivamos aquí a f2 y dejamos, bueno, g2 no constante más bien, pero no la derivamos, pues. Y eso nos daría como resultado esa cosa que acabo de escribir ahí, ¿vale? Sin embargo, voy a reescribirlo de una cierta manera. Voy a juntar este f1 por la derivada de g1 con esto de acá. Y a esto le voy a sumar esta de aquí con esta de acá. Muy bien, y puede que ahí no se vea todavía muy bien qué estoy tratando de hacer. Sin embargo, la primera parte de esta suma larga se puede ver como el producto punto de un vector formado por las funciones f1 y f2 con otro vector cuyas componentes sean las derivadas parciales de la función vectorial g respecto a la variable x. Esto así. Y esto acá. Así. Más. Y de este lado, pues voy a poner un vector de derivadas parciales de f1 y f2. Que sería pues con esto aquí, coma, esto acá, en producto punto, con un vector que está formado por G1 y G2. ¿Sí están de acuerdo conmigo que yo puedo ver eso así? Sí. Sí, profe. Muy bien, y entonces al final
Este F1, F2 no es otra cosa sino la función vectorial F que está en producto punto con esta cosa de acá, que es la derivada parcial de G respecto a X, ¿cierto? Sí. Entonces, derivada parcial de G respecto a X, y a esto le sumamos esto de acá, que no es otra cosa sino la derivada parcial ahora de F respecto a X en producto punto con la función vectorial G. Entonces, si quieren sacar la derivada parcial de un producto punto, también la pueden encontrar a partir de esta igualdad. Formulazo, vaya, pues. ¿Ya la copiaron? Ya, profe. ¿Todos? Listo, profe. Sí, yo. Muy bien, entonces les voy a compartir la presentación. Y bueno, las que les acabo de mostrar son estas primeras dos. También está la del producto cruz. Sin embargo, vean una cosa. Cuando nosotros tomamos las derivadas parciales, se guarda siempre la disposición en la que se realiza este producto cruz, ¿no? Pues recuerden que si ustedes alternan los vectores dentro de un producto cruz, lo que resulta es que el vector se va a multiplicar por un -1, ¿verdad? Se va a volver negativo. Entonces, pues para la regla para el producto cruz mantiene siempre a la F del lado izquierdo y a la G del lado derecho, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Esa se les queda de tarea moral que la demuestren ustedes, ¿vale? Yo ya me aventé las primeras dos. Pero bueno, que sepan que está en estas láminas y es válida, si ustedes la quieren hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué otras formas diferenciales tienen las funciones vectoriales? Vamos a... Sí, ¿la puedo copiar? ¿Qué? La fórmula para ver qué me va a dar cuando la demuestre. Ah, ok, sí. Pero bueno, así. ¿Ya? Muchacho que la quería copiar. Ya la acabé. Gracias. Ok. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Entonces, ahora les vuelvo a compartir la pizarra. No, ya debería de borrar esta pizarra. Entonces, otras
otras formas diferenciales que tienen las funciones vectoriales, pues por ejemplo, eh, el diferencial de una función vectorial, esto los vamos a ocupar cuando estemos en los, este, en los temas de integrales. Si nosotros tenemos una función f definida de variable escalar, pero eso sí de codominio vectorial, entonces nosotros podemos calcular, por supuesto, la derivada de esta función, ¿cierto? Como es una función escalar, entonces esta tiene derivada total. Derivada de esto, supongamos respecto a x, ¿no? Entonces, esta cosa, Mi amor, ¿no tiene sonido o yo no escucho? ¿me escuchan los demás? Sí, Sí, profe, sí, sin problema. Sí, Profe. profe. Sí, ya. Sí, lo escuchamos, profe. ¿No me escuchaban antes? Sí, siempre lo Sí, hemos sí, siempre escuchó, sí, todo normal. Ok, bueno, entonces para la chica que preguntó, pues a lo mejor está fallando algo contigo. Entonces, si tomamos la derivada total de esta función, pues esto sería, como ya había mencionado, un arreglo de las derivadas, no, pero esto no es f, sería f1, un arreglo de las derivadas totales de las funciones que componen a esta f. Aquí 2 y hasta acá n. Así. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a esta cosa toda la multiplico por el diferencial de mi función, de mi variable, perdón? Se anularía la diferencia de x. Pues a esto realmente eh, se le suele denominar como diferencial de la función vectorial, y pues no es otra cosa sino esto de aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de este diferencial de una función vectorial? Si nosotros lo copiamos esto aquí abajo, y yo en lugar de tener el diferencial de x aquí multiplicando, lo distribuyo dentro de todo el vector, pues aquí tendría diferencial de x, aquí también diferencial de x, y así en todas las demás hasta la enésima de ellas. Sin embargo, nosotros sabemos que el diferencial de la función f1 pues está definido justamente como esta cosa de aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que así es como encontramos nosotros el diferencial de una función. Entonces, este diferencial, déjenme borrar todo esto y ponerle ya nada más así. Entonces, este diferencial de la función vectorial f no es otra cosa sino los diferenciales de las funciones escalares por separado. Aquí me faltó una f. Ejemplo de esto, pues imagínense que tenemos, no sé,
bueno, por llamarle de otro nombre, le voy a llamar H. Y nada más está definida para T, ¿vale? Entonces esta H de T, pues que sea de 3 componentes. Y a ver qué será bueno. A ver, el logaritmo natural del valor absoluto de x por y en i más x más y. Y aquí, a ver qué será bueno. Coseno de x más y. Yo soy idiota. Estoy diciendo que nada más es una variable y pongo 2. T. Aquí coseno de t nada más, entonces. Muy bien, entonces, esta cosa de aquí, teniendo la consideración de que los vectores I y J pues son los vectores de la base canónica I 1,0 y J igual a 0,1. Esto lo hago porque ya de aquí en adelante va a ser muy usual que se encuentren los vectores escritos como una combinación lineal de vectores, de vectores unitarios. Entonces, por eso vamos a empezar ya a utilizar mucho esta otra notación con los vectores I y J. ¿Vale? Entonces, bueno, el diferencial de esta función h, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo? Pues esto sería Logaritmo la natural. derivada respecto a t. ¿De quién? Pues del logaritmo natural del valor absoluto de t más t. Y todo esto después multiplicado por el diferencial de t y en dirección de i más la derivada respecto a t de el coseno de t. ¿Vale? Vamos a continuarlo aquí arriba porque ahí abajo ya no me cabe. Eso sonó albur. Eh, entonces la derivada parece, bueno, no, aquí es derivada total. La derivada del logaritmo, ¿cuánto es? Uno entre su 1 sobre t argumento. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre el valor absoluto de t. Más 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? cierto. Y luego todo esto, diferencial de t. Diferencial de t en i. Y luego esto más la derivada del coseno. La derivada del coseno, ¿cuánto es? Esto aquí me Menos faltó seno. ponerle un j. Vamos a Menos ponerle seno de un t. diferencial de t y un j. Exacto, menos seno. ¿Qué escribí? No, es menos seno de t, diferencial de t y esto en j. ¿Cierto? Sí. A ver, ¿cómo puedo dejar esto un poquito más bonito? Bueno, ni tan más bonito. Voy a dejar todo el lado izquierdo en una fracción. Esto me quedaría el valor absoluto de t aquí abajo. Y arriba me quedaría 1 más 1 más diferencial de t. Más absoluto de t, ¿no? el valor absoluto de t, exactamente. Y todo esto, diferencial de t. Y esto va en dirección de i.
Y por otro lado me quedaría menos el seno de t, diferencial de t en j, ¿vale? Entonces, este es el diferencial de una función vectorial de variable escalar, ¿vale? Va a ser útil cuando lleguemos a integrales en los capítulos finales de este curso, porque pues ahí ya hay integrales que, bueno, ya ven que ustedes que la integral pues no es otra cosa sino una suma al final del día. Entonces, en conceptos de energía es muy utilizada y pues para eventos naturales que tienen que ver con desplazamientos vectoriales, pues es necesario estudiar integrales de vectores. Y ahí va a ser donde van a aparecer estos conceptos de diferencial de una función vectorial. ¿Vale? Entonces, ¿ya copiaron esto? Oiga, profe, solo derivó, ¿verdad? Sí, solo lo derivé. Ok. Sí, profe. ¿Ya copiaron? Ya. Va, pues. Entonces, ahora vamos a considerar esto así, imagínense. Vean. ¿Le puede regresar un segundo nada más, por favor? ¿Le regreso tantito? Sí. Sí, listo, profe, gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora sí. Vamos a considerar que tenemos una función vectorial f definida de Rm a Rn. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros sabemos que esta función, si está definida así, entonces es un vector de funciones escalares f1, f1, f2 y hasta fn. ¿Vale? Bueno, pero cada una de estas funciones f1, f2 y hasta la fn, como tenemos un dominio, vamos a considerar que esto es de x, entonces esta x sería igual a un vector desde x1 hasta xm, ¿no? x2 y hasta 1, 2, 3, xm. Entonces, bajo estas consideraciones, pues resulta que, por ejemplo, si nosotros calculamos el gradiente de cada una de estas funciones, esto es igual a un vector también, pero ¿cómo está compuesto ese vector? Por las derivadas parciales de f1, ¿no? Sí. ¿Sí? De f1 respecto a x2, 1, 2, 3, hasta la de f1 respecto a xm. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que así sería el gradiente de f1. Y bueno, en general, el gradiente de cualquiera de estas funciones tiene esta forma. Si yo lo hago para la función f2, pues esta función f2, en principio, como todas tienen el mismo dominio, se puede derivar parcialmente respecto a las mismas variables, todas las mismas variables.
¿vale? Y así puedo repetir este proceso hasta la enésima función. Aquí, n, y aquí también n. Y que las haya escrito así, de esta manera, no es a lo güey. Porque si se dan cuenta, esto que tengo aquí dentro parece una matriz, ¿verdad? Entonces, esta cosa de acá, si nosotros la escribimos como matriz, se conoce como el gradiente generalizado de la función vectorial f. Y entonces se representa así, grado de f también. Y esto es una matriz cuyas componentes, el primer renglón, son todas las derivadas parciales de la primera función que define a la... 3. El primer renglón de esta matriz son las derivadas parciales de la función f1 respecto a todas las funciones que definen a la función f mayúscula. Entonces, básicamente, este vector, o este primer renglón de la matriz, sería el gradiente de la función f1. Y luego, pues yo puedo seguir haciendo esto así, por renglones. Dos, 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 aquí, n, n y n. Entonces, esto de aquí no es otra cosa sino los gradientes de mis funciones, ¿no? Entonces, esto sería el gradiente de f1 puesto como un renglón, el gradiente de f2 también puesto como un renglón, y así hasta el gradiente de fn. Y esta cosa de aquí se conoce como matriz jacobiana. Y tiene muchos usos. Todavía no vamos a ver algunos de ellos, todavía, pero tiene muchos, muchos usos. Y eh, en muchas áreas de las matemáticas, bueno, sí, bueno, sí, de las matemáticas también, pero sobre todo de la física y de la ingeniería. Entonces, cópienla. ¿Ya la copiaron? Permítame un minuto, profe. También a mí, profe. Ok.
Ya, profe. ¿Ya? ¿Todos? No, a mí me da 30 segundos más. Dale, dale. Ah, dele, profe, ya acabé. ¿Ya? Ay. Ah, perdón. Considerando, por ejemplo, ahora que el dominio y el codominio tienen la misma cantidad de variables, la misma dimensión, entonces todo esto que acabo de hacer, pues me quedaría un poquito tal que así, cambiando todas las m's por n's. Sin embargo, eso produciría que la matriz como fuera, Cuadrada, ¿no? efectivamente. Tin, 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 tin. Esto de aquí. Y voy a escribir acá. Entonces, si la dimensión del dominio y del codominio es la misma, entonces la matriz jacobiana es cuadrada. Y se le puede calcular determinante, ¿cierto? Bueno, a ese determinante se le conoce como jacobiano. Al determinante de la matriz jacobiana se le conoce como jacobiano. Y por otro lado, esto igual lo vamos a ver de hecho, eso lo vamos a ver dentro de no, de este capítulo no. Dentro de los capítulos también de integrales, que eso puede estar muy, muy relacionado con cambios de coordenadas. Entonces, pues vamos a escribir eso mismo. Si la dimensión del dominio, bla, 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 entonces la matriz jacobiana se lo puede determinar jacobiano. Ujú. Entonces, cuando nosotros calculamos o bueno, hacemos un cambio de coordenadas o un cambio de variable, pues que es lo mismo, para resolver un problema pues en otras coordenadas, esto para el cálculo, y esto es interesante sobre todo cuando ya estamos en funciones vectoriales, esto en el cálculo pues tiene sus implicaciones geométricas. Entonces vamos a ver después qué implicaciones geométricas tiene esto, y estas cosas suelen estar relacionadas con el jacobiano, porque los cambios de variables, pues obviamente cuando realizamos un cambio de variables, tenemos que tener las mismas variables que teníamos antes de hacer el cambio, ¿no? Si no, pues no tiene sentido hacer un cambio de variables. Eh, y bueno, es por eso pues que a esta cosa se le puede calcular el jacobiano, y ese jacobiano de nuevo está relacionado con la geometría de estos cambios de variables. Eh, no sé si quieran copiar esto. Sí, profe, por favor. Va, denle. Y ahorita vamos a ver un ejemplito de esto que les hablaba de cambio de coordenadas y un par de teoremas, a ver si es que me da tiempo. Y ya.
Por mí ya, profe. ¿Ya copiaron todos los demás? Sí, ya, profe. Sí, profe. Ok. No. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de jacobianos, ¿no? ¿Cómo se vería esto de la matriz jacobiana y cómo se vería el jacobiano de una transformación? Entonces, vamos, pues una transformación que es así un clásico de la vida es la transformación polar. ¿Sí la conocen? Creo que yo no. Me suena. No. Tampoco. ¿Cómo así? ¿No llevaron álgebra? Sí, pero no, creo que no tocamos el tema. ¿No llevaron geometría? Tampoco. Tampoco tocaron el tema. Sí, no, sí, sí. Me suena a coordenadas polares, pero. Sí, las coordenadas polares, eso es el cambio de coordenadas polar. Era cuando el elemento estaba girado, no estaba en como en las posiciones de X y Y teníamos que hacer como un giro, un traslado. Nope. Realmente, eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es un cambio de coordenadas, pero ese se hace usualmente para resolver cosas en cónicas, porque una cónica pues siempre se puede derrotar a otras coordenadas donde sí que quede relacionada con los ejes coordenados, ¿no? Si es que estuviera no Ok. relacionada con estos. Pero no, esta se utilizaba para representar, pues representa lo mismo que X y Y, pero solamente que R y Z, pues lo hacen de Ah, una manera sí. distinta. R sería la pendiente, ¿no? Y nos daba el ángulo. Teníamos que hacer todo el cambio entre, de los dos componentes de X y Y, ¿no? Por eso Efectivamente. la raíz. Ya, ya, ya. Y pues las transformaciones que lo definían eran estas dos. Tun, 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 tun. Menos uno. Y y igual a rho seno de teta. Ok. Estas dos transformaciones son una la inversa de la otra. Si nosotros aquí a esta transformación t le damos un vector de la forma x, y, él nos entrega otro vector de la forma rho, teta. Si a esta transformación inversa yo le doy un vector de la forma rho, teta, me devuelve un vector de la forma x, y. ¿Vale? Aquí esto igual y así. Aquí me hacen falta dos paréntesis. Así. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ambas son al final del día funciones vectoriales. Por ejemplo, yo puedo escribir t de x, y igual a y escribir esta de acá, donde pues esta cosa sería la primera componente de un vector. Bueno, sin el rho, ¿no? La pura raíz. Y el ángulo cuya tangente es y entre x sería la otra componente del vector. Así. Y por otro lado, desde acá, pues yo puedo escribir esa transformación inversa, que esta es de rho y de teta,
como rho coseno de teta, un vector cuyas componentes van a ser rho coseno de teta y luego rho seno de teta. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a calcular los jacobianos a ver si me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. ¿Qué hora son? Sí, sí me da tiempo. Vamos a calcular los jacobianos de este par de funciones. Entonces, jacobiano. Para calcular el jacobiano, entonces nosotros tenemos que encontrar el determinante de la matriz jacobiana de F. Que recuerden, esa es la notación de matriz jacobiana de F. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me quedaría? Pues esto sería el determinante de una matriz. ¿Y qué tiene que tener esa matriz? Las derivadas parciales de este par de funciones respecto a X y a Y, ¿cierto? Sí. Entonces, primero, por un lado, tendríamos la derivada parcial respecto a X de mi primera función, esta de aquí. Luego, en ese mismo renglón deberíamos de tener la derivada parcial de esa misma función, pero ahora respecto a Y, ¿cierto? Porque el primer renglón de la matriz jacobiana es el gradiente de la primera función. Entonces, así quedaría el gradiente de la primera función. Luego, el segundo renglón de la matriz jacobiana es el gradiente de la segunda función. Entonces, eso sería la derivada parcial respecto a X, primero, del ángulo cuya tangente es Y entre X. Y luego tendríamos que derivar esta misma función, pero ahora respecto a Y. ¿Vale? Y esto no es de la quiera de... Muy bien. ¿Y a cuánto va a quedar igual estas derivadas parciales? La primera sería como yo puedo ver esa raíz cuadrada como una función elevada a la 1/2. Entonces, derivando primero la potencia 1/2, esto 1/2 iría multiplicando. 1/2 que multiplica a Es más y cuadrado. el X cuadrado más y argumento de cuadrado. esta cosa, x cuadrada más y cuadrada, elevado ahora a la menos Menos un 1/2, ¿no? medio. La Menos derivada 1/2. adentro. Y luego esto 2x. multiplicado por la derivada del argumento respecto a x, que eso es 2x. Exactamente, como bien ya estaba mencionando su compañero. Luego, si derivo parcialmente la función respecto a y, pues me quedaría lo mismo, solamente que aquí en lugar de x sería y. La derivada parcial del arco tangente, esto es igual a 1 sobre 1 más el cuadrado del argumento. Esto me quedaría y cuadrada sobre x cuadrada. Y luego eso multiplicado por la derivada del argumento respecto a x, que eso en este caso sería menos y sobre x al cuadrado. ¿Sí ven todos por qué queda la derivada así? ¿O no?
Sí, Yo no, profe. Primero Me derivamos respeto a la profe. el arco tangente. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el cuadrado del argumento. Entonces, como el argumento es y sobre x, el cuadrado de ese argumento es y cuadrada sobre x al cuadrado. Luego, eso va multiplicado por la derivada del argumento del ángulo cuya tangente. Entonces, la derivada del ángulo cuya tangente, como la función es menos, y sobre x, yo esto lo puedo ver como y que multiplica a x a la menos 1. Como lo veo como un x a la menos 1, pues el menos 1 lo paso multiplicando y le resto menos 1 eh, al exponente de la x, por eso queda en menos 2. Y Ok, como queda en menos 2, queda al cuadrado dividiendo. sí, gracias. No, ¿de qué? Luego, la derivada parcial de esta cosa respecto a y, pues primero nos quedaría la misma derivada del ángulo cuya tangente, esa parte queda igual, pero ahora multiplicada por ¿quién? Por la derivada del argumento respecto a y, que eso nos quedaría nada más 1 entre x. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de simplificar todo lo que pueda estas cosas, que por cierto me voy a tener que bajar un poco para que se vea. Pero además, otra cosa que voy a hacer aquí es multiplicar por arriba y por abajo esta cosa por una x. De tal forma que lo que antes era 1 sobre x lo voy a convertir en x sobre x al cuadrado. Esto lo hago para la hora de distribuir este x cuadrado aquí abajo, chingarme esta x cuadrada que está aquí. Es nada más para eso. Profe, ¿y no le faltó poner el determinante? Ah, sí, cierto. Me faltó poner determinante aquí. Tienes razón. ¿Y Muy qué bien. hizo? Ya me puede explicar, es que no, no lo escuché. Ah, multipliqué, aquí estaba nada más un 1 entre x. Multipliqué por x arriba y abajo para que a la hora de que yo distribuya este x cuadrada aquí, en este denominador, se cancele con esta x cuadrada. Y antes solo era x esto. Muy bien, entonces voy a seguir eh, reduciendo esa cosa de ahí. Y entonces esto me quedaría igual. Ya no voy, para ya no escribir el determinante, ya lo voy a escribir esto todo entre barras. ¿Y qué se puede cancelar? Pues se puede cancelar este 2 con este 2, este 2 con este 2, x cuadrada con esta x cuadrada con esta x cuadrada, y este 1 se convertiría en x cuadrada, y este de acá también. Entonces, dentro de estas barras me va a quedar primero un cociente que va a ser x, de esta parte de aquí, x dividido sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa sería la primera entrada de la matriz. Luego, Profe, ¿por qué el 1 se convirtió en x cuadrada? ¿cuál? Los ¿Dónde? 1. Ah, multiplicando este x cuadrada por todo. Entonces me quedaría x cuadrada multiplicando a este, cancela esta, y luego Ah, esta ok, x cuadrada multiplicando al 1 se convertiría en x cuadrada. va. Sí. Entonces, ese queda así, este otro quedaría parecido, pero en lugar de x quedaría aquí la y. Y los de abajo quedarían como, bueno, también sería un cociente, pero aquí arriba me quedaría primero menos y, de hecho, menos y, dividido sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y el otro me quedaría, pues parecido, pero en x. Y positivo. Así. Entonces, pues ya nada más nos queda multiplicar. Y aquí va a quedar algo bien interesante. Si yo multiplico este por este, me quedaría
un denominador donde en la parte de abajo, si se dan cuenta, tengo x cuadrada más y cuadrada en raíz, que eso sería como elevado a la 1/2, que se va a multiplicar por este x cuadrada más y cuadrada, que como no tiene nada es como si estuviera elevado a la 1. Entonces, aquí adentro me va a quedar x cuadrada más y cuadrada elevado a la ¿cuánto? A la 1/2 más 1. Entonces eso sería 3 medios. 3/2. Y eso va a ir dividiendo a x por x, que nos quedaría pues x cuadrada, obviamente. Luego, si yo multiplico este por este, bueno, antes que nada aquí va un menos. Y la multiplicación de este por este me quedaría, como tiene un signo menos, también va a quedar menos y cuadrada dividido entre la misma cosa, ¿cierto? Sí. Va a quedar dividido entre esta misma chingadera de aquí. Entonces, yo puedo de estas dos factorizar ese denominador, quedándome entonces este denominador dividiendo a quién? A x al cuadrado, menos por menos se hace más y cuadrada. Pero resulta que lo que aparece aquí en el numerador es exactamente lo mismo que aparece en el denominador. Entonces, reduciendo esto a su mínima expresión, esto me quedaría 1 dividido sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Que en términos de las variables polares, ¿cuánto era esta raíz? Es rho, ¿cierto? Entonces, esta cosa me quedaría 1 entre rho. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Profe, ¿y el determinante, dónde quedó? Bueno, ¿o fue la operación que hizo? Pues sí, o sea, el Esa, determinante ¿no? sería multiplicar este por este y restarle este por este. Ah, ok. Pues al final es como un determinante normal, solamente que pues aquí hay funciones, ¿no? Sí, sí, solo quería aclarar. No, está bien. Entonces, cópiense ese, que este es el feo. ¿Con esto acabaríamos, profe? No, no, espérenme, todavía. Todavía hay algo más que hacer. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a calcular el otro jacobiano. Este va a estar en cortísimo. Si nosotros tenemos esta transformación, esta es la inversa, entonces, pues podemos calcular otra vez el determinante de su matriz jacobiana. Bueno, que en este caso sería t a la menos 1, ¿no? ¿Y cómo nos quedaría eso? Lo voy a poner entre barras de una vez porque este va a quedar rápido. Esto sería la derivada parcial. Bueno, ajá, voy a poner esto. La derivada parcial respecto a quién. ¿Cuál es la primera variable de esta función vectorial? Rho, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial respecto a rho, ¿de quién? De rho coseno de Coseno de teta. De rho coseno de teta. Rho coseno de teta. Luego tendríamos en este mismo renglón, pero ocupando la segunda posición, la derivada parcial ahora no respecto a rho, sino respecto a teta, pero
del mismo rho coseno de teta, ¿cierto? Sí. Así. Luego tendríamos pues algo así parecido, pero ahora con la segunda función que en lugar de coseno es lo mismo pero con seno. Así. Entonces, bueno, si nosotros calculamos esas derivadas parciales, la derivada parcial de rho coseno de teta respecto a rho, ¿cuánto me va a quedar? Pues nada más coseno de teta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Luego, la derivada parcial de rho coseno de teta respecto a teta, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría rho que multiplica a la derivada de coseno, pero la derivada de coseno es ¿cuánto? Menos seno, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces el del negativo lo voy a poner incluso del otro lado. Y como segundo renglón me quedaría la derivada de rho seno de teta respecto a rho, que eso me quedaría nada más seno de teta. ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí. Sí. Y finalmente la derivada de rho seno de teta respecto a teta. Que esto me va a quedar ¿cuánto? Rho coseno de teta. Rho coseno de teta, efectivamente. Muy bien. Y entonces, ¿este determinante cuánto me va a quedar? Me quedaría rho por el coseno cuadrado de teta más, bueno, menos realmente, el producto de menos rho seno de teta por el seno de teta, que eso sería menos rho seno cuadrado de teta. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Sí. Sí. Muy bien. Esto sería igual factorizando la rho de ambos lados a rho que multiplica el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Ajá. Sí. Sí. ¿Y esto es igual a cuánto? Arro. A rho. Esto es igual con rho. ¿Vale? Muy bien, porque es interesante este resultado que acabamos de obtener aquí. Y aquí, pues no sé, yo creo que voy a borrar todo esto. Dicen que ya lo copiaron, ¿verdad? Sí, profe. Voy a borrar esta que es gigantesca. Y a ver. Voy a quitar todo esto de aquí. Y voy a borrar también esto. De hecho, voy a borrar todo eso. Renglón. Todo esto. ¿Vale? Ok, ahora sí ya vamos a terminar con esto que voy a mencionar ahora. Resulta que, lo voy a poner esto en violeta. La transformación es de X y de Y nos entrega rho y teta. La transformación inversa es de rho y teta y nos entrega a X y a Y, ¿cierto? Muy bien. Resulta que estas cosas de acá, para cada una de ellas, si están definidas exactamente de esta forma, a los jacobianos luego a veces se les define de esta manera, como el jacobiano de las funciones a las cuales se les va a encontrar el gradiente, que en este caso serían las componentes que definen al vector que da como resultado. Entonces aquí se pone una J, en la parte de arriba se ponen la rho y la teta, y en la parte de abajo se ponen las variables respecto a las cuales se están tomando las derivadas. En este caso serían X y Y. ¿Vale? Muy bien.
al jacobiano que va del otro lado, pues obviamente se escribe justo de la otra manera, ¿no? De las variables x y y derivadas respecto a rho y a teta. ¿Vale? Bueno, ¿cómo son estos dos jacobianos al menos para este ejemplo? Su inversa, ¿no? Exactamente. Entonces, de aquí llegamos a un resultado interesante y con esto sí ya vamos a acabar. El jacobiano este de acá es igual al inverso de este. O lo que es lo mismo, ambos multiplicados dan 1. ¿Vale? Pero bueno, este resultado es interesante porque otra vez cuando lleguemos a cambios de coordenadas, sobre todo en integrales, pues a veces calcular un jacobiano va a ser más sencillo que otro, ¿no? Por ejemplo, justamente este que calculamos en el recuadro azul, pues fue un súper desmadre, ¿no? Que comparado con este del recuadro rojo quedó muy rápido. Entonces a veces es mejor calcular algunas cosas en unas coordenadas o en otras. Para eso usamos justo los cambios de coordenadas, para resolver cosas en unas coordenadas que a lo mejor en otras son más difíciles de resolver. ¿Vale? Y bueno, estas son las propiedades del jacobiano, que es la última forma diferencial que vamos a estudiar antes ya de ponernos a estudiar en específico funciones vectoriales. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, yo. ¿No? No, profe. Bueno, si no es el caso, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos Profe, ¿no nos va a dar las calificaciones? Ah, sí, las calificaciones. ¿Se las dicto o cómo? Pues, si quieren, profe, como vean. Pues sí, yo creo que sí. A ver, entonces son el grupo 22. ¿O no tiene un PDF para que lo presente o algo? A ver, ajá. Pero es que quiero que vean solamente las de los exámenes, entonces, para que se concentren en ellas. Entonces yo creo que así. Y a ver, aquí. Y dejar de compartir eso. Y